Muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación en la 7ª sesión del ciclo de videoconferencias previas a la 8ª Conferencia Internacional de Etnomatemática, organizados por el ISGEM, por el International Study Group on Ethnomathematics y la Oficina de Lenguas y Culturas Indígenas. Nos encontramos en la 7ª sesión. Anteriormente han habido ya exposiciones de diversos conferencistas y nos faltaría la exposición la próxima semana de un profesor de Colombia y finalmente terminamos el 12 de diciembre con el profesor Jaime Zárate de Perú. En esta oportunidad, la doctora Ana Patricia Vázquez Hernández, de la Universidad Nacional de Costa Rica, del campus Sarapiquí, nos va a hablar sobre lo geométrico, lo ancestral y lo sagrado desde una mirada decolonial. La doctora Ana Patricia Vázquez Hernández es académica del campus Sarapiquí de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Costa Rica y doctoranda en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga, España. Posee una maestría en Gerencia de Proyectos por la Universidad Latina de Costa Rica y una licenciatura en la Enseñanza de la Matemática por la Universidad Nacional. Es miembro activo de la Red Internacional de Etnomatemática y gestora de proyectos orientados al fortalecimiento de la educación matemática con enfoque etnomatemático en contextos indígenas de su país. Su quehacer académico y comunitario se orienta al estudio crítico de la colonialidad del saber y a la búsqueda de caminos de descolonización frente a las estructuras de poder hegemónico que aún persisten en la escolaridad. Mantiene además un interés especial por la descolonización de las metodologías de investigación, promoviendo alternativas que reconozcan y legitimen la diversidad epistémica en diálogo con los territorios. Ella nos va a brindar un taller que invita a los participantes a repensar la geometría más allá del marco escolar y eurocéntrico, partiendo del reconocimiento de que el colonialismo invadió los sistemas de conocimientos originarios, incluyendo la espiritualidad como forma legítima de comprender el mundo. La actividad propone volver la mirada hacia los saberes propios de los pueblos y comunidades. El taller aborda cómo la escuela ha enseñado las figuras geométricas como objetos abstractos para medir, clasificar y resolver ejercicios, mientras que en los territorios esas mismas formas se entienden como símbolos vivos, memorias del territorio, expresiones de energía, orientación, historia y espiritualidad. Se exploran ejemplos como la chacana andina, las espirales naturales y los patrones en tejidos o cerámicas, mostrando que lo geométrico es un conocimiento situado, cargado de sentido y vinculado al territorio y a la memoria. Desde una perspectiva decolonial latinoamericana, el taller invita a romper la separación moderna entre razón y espiritualidad y a comprender que conocer es también sentir, caminar, ritualizar y relacionarse. No se trata de rechazar la geometría occidental, sino de reconocer otras formas válidas de conocimiento espacial y simbólico. Realmente la charla del día de hoy va a ser muy buena, ¿no? Y yo veo eso sí, porque el tema nos concierne a los peruanos. Muchas gracias, Ana Patricia, por tu exposición. Está con el micro apagado. Sí, gracias. Puedes comenzar. Muchas, Compartir tu... muchas gracias, María del Carmen, por la presentación. Voy a compartirles mi material. Audio abierto de Por favor, fondo. Zenobia Lata, si podría apagar su micro. Bueno, sí,
sigue nomás. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Realmente es un honor compartir este espacio de ciclo de videoconferencias previas a la octava Conferencia Internacional de Etnomatemática. Espero estar en Perú el próximo año y acompañarles de manera presencial. Será un honor para mí estar junto a ustedes por allá. Deseo agradecer en primer lugar al gran universo que me permite y nos permite a todos estar aquí compartiendo este espacio de sentires, de pensares, y agradecer también a la organización por la invitación y un cordial saludo a todos los presentes desde Costa Rica. Mi propósito es compartir cómo mis experiencias en comunidades y unas largas reflexiones que he tenido a lo largo de varios años me han permitido transitar de una mirada centrada en Occidente hacia una mirada que reconoce la búsqueda de lo que es la justicia epistémica. Es un tema que me apasiona conversarlo, me apasiona discutirlo y trabajo creo que en pro de ello. Ujú. Bueno, creo que me propuse un título bastante desafiante, así lo veo yo, porque deseo entretejer tres dimensiones. Deseo relacionar lo geométrico con lo ancestral y con lo sagrado. Y creo que estos son temas que con frecuencia han sido vedados, han sido silenciados, incluso relegados en las discusiones académicas, ya sea por considerarse ajenos al canon científico moderno o también porque no encajan en los marcos racionalistas que han dominado la educación matemática. Yo creo que recuperarlos implica desafiar las fronteras del conocimiento que hoy día tenemos legitimado, abrir espacio a otros modos de comprender el mundo y reconocer que en esas dimensiones históricamente marginadas también habitan saberes muy profundos, muy rigurosos y culturalmente muy significativos. Cuando estos temas se colocan en diálogo, yo creo que emergen tensiones y esto es lo que me ha demostrado estos últimos años de este caminar, pero también emergen posibilidades, como la posibilidad de reconocer a lo que llamamos hoy día geometría y reconocerlo, pero de una manera diferente. Revelar también otros modos distintos de habitar los territorios y las formas espirituales de relacionarnos con la vida. Entonces, explorar estas conexiones, eh, en mi caso, considero que esto permite reconfigurar también las preguntas que nos hacemos, los referentes teóricos que tomamos y las voces que también legitimamos. Abrimos, yo creo que un espacio para dar una lectura un poco más amplia y más plural de lo que puede considerarse conocimiento geométrico matemático, pero desde una mirada, ojalá que esté situada y profundamente humana. Una de los primeros referentes que yo quiero aclarar para posicionar la discusión es el tema de la perspectiva decolonial, ¿verdad? Si bien la perspectiva decolonial es una línea que está tomando un auge bastante fuerte en América Latina, todavía no se conoce ampliamente, ¿verdad? ¿Cuál es su finalidad? Desde dónde se posiciona una persona desde la perspectiva decolonial, y creo que es parte de los ejes del ICEM 8. Entonces, consideré que era oportuno situarlo para saber también cuál es el tránsito que va a llevar el taller que quiero compartir hoy. Situarse desde una perspectiva decolonial significa asumir un posicionamiento crítico
frente a las estructuras de poder epistémico hegemónico que se consolidaron durante la colonización europea y que lejos de desaparecer con la formación de los estados-nación, permanecieron legitimadas y normalizadas en toda la institucionalidad pública. Estas estructuras continúan operando en ámbitos como la educación, como la justicia, la salud y otros sistemas de organización de la vida en sociedad, reproduciendo jerarquías y formas de desigualdad que la mirada decolonial lo que busca es evidenciarlas, problematizarlas y transformarlas. Voy a admitir aquí a una persona que está tratando de ingresar. Bueno, comprender este escenario también implica reconocer que los proyectos coloniales se construyeron con el propósito explícito de invalidar, silenciar y también reemplazar los sistemas de conocimientos propios, autóctonos, así como los sentidos y los significados que estos saberes tenían en los pueblos colonizados. En este proceso, la espiritualidad fue uno de los primeros ámbitos atacados por el colonialismo. Esto obedeció a múltiples razones. Bueno, dos de ellas, voy a mencionar solo dos de ellas. Tal vez en primer lugar, porque las espiritualidades originarias sustentaban las formas propias de comprender el mundo, de organizar la vida y de organizar la autoridad del conocimiento. Para imponer un nuevo orden social y cognitivo, pues era necesario desacreditarlas mediante una etiqueta que se mantiene hasta hoy día. Eso es una superstición, eso es una idolatría, eso es una brujería o eso es razón primitiva, ¿verdad? Esas son expresiones que hemos escuchado muchas veces desacreditando un conocimiento ancestral. En segundo lugar, la espiritualidad representaba un núcleo de resistencia cultural, pues en ella se preservaban las memorias colectivas, la vida ritual, las redes comunitarias, los saberes que se transmitían de generación en generación. Entonces, su prohibición lo que buscaba era debilitar esa cohesión social e impedir que continuara de modos alternativos a lo que la colonia quería imponer. Ese proyecto colonial sostuvo también un fuerte discurso civilizatorio y religioso que justificó la invasión bajo la idea de cristianizar y modernizar a los pueblos originarios. Esta retórica exigía reemplazar la espiritualidad local para instalar la única visión hegemónica que era la que traían los colonizadores. Lo que no podía ser controlado, comprendido desde el ente europeo, era catalogado como peligroso, como herético, como atrasado. A esto le sumamos también la ruptura ontológica que se vivió y que se instauró, que fue separar lo espiritual de lo racional, lo material de lo simbólico, lo científico de lo comunitario, y esta separación relegó lo espiritual fuera del ámbito de la razón legítima, despojándolo de validez cognitiva y quebrando su vínculo con otras áreas del saber como la matemática, la medicina, el arte y otras más. Bueno, finalmente estas lógicas no desaparecieron con el fin de las colonias. Hoy reconocemos que en la institucionalidad estatal, en los currículos educativos, en los marcos académicos de formación de docentes, continúan reproduciendo esta exclusión de la espiritualidad. Al no encajar en los paradigmas modernos y occidentales, fue sistemáticamente marginada de las políticas públicas, de los modelos pedagógicos, de los discursos científicos, consolidándose su ausencia como si fuera algo natural o inevitable. Es por todo esto que el abordaje de lo espiritual, lo ancestral y sus vínculos con los saberes como lo que reconocemos hoy día como geométrico, puede resultar incómodo para algunos o profundamente revelador para otros. La apertura hacia estos temas pues depende en buena medida de la disposición que tengamos para reconocer y valorar lo propio, pero también
del grado de colonización que habita en cada uno de nosotros. Recuperar estas dimensiones no solo amplía nuestro horizonte intelectual, sino que también nos invita a interrogar las bases sobre las que hemos aprendido a conocer, a sentir y a interpretar el mundo. Muy bien, como eso es como un preámbulo, como para dar una base desde dónde vienen las discusiones, ¿verdad? Desde dónde vamos a reflexionar, desde dónde vamos a caminar en este taller, ¿verdad? Para situarnos y comprender un poco el contexto y la dinámica de lo decolonial en estos tiempos, la importancia también de lo decolonial para el pensamiento latinoamericano. Bueno, luego de hacer esta explicación, yo estaría entendiendo, ¿verdad? Que como se ha dicho previamente, pues nosotros lejos de aproximarnos a la geometría euclidia, pues más bien estamos aquí reunidos para volver la mirada hacia nuestros conocimientos originarios y revisar desde lo propio la posibilidad de darle otros sentidos a eso que conocemos hoy como geometría. Para ello vamos a ir reconociendo algunos elementos centrales en las experiencias de cada uno de los participantes, ¿verdad? Recuperar algunos saberes, ¿verdad? Y podría eventualmente vincularse con el espacio educativo. El objetivo es que cada participante pueda transformar sus saberes, sus reflexiones o esas tensiones en una propuesta situada con los principios que orienta el ICEM 8 y puedan llevarse algunas ideas que sirva para esbozar presentaciones de ponencias en este evento. Pues esa es la idea, darles algunas bases y algunos elementos para que puedan armar unas discusiones muy ricas y que puedan llevar esas discusiones y esas ponencias al evento. Muy bien, bueno, esto lo vamos a ir logrando a través de, como dice ahí, unos ejercicios guiados que nos van a ir ayudando en la reflexión. Bueno, vamos a iniciar un poco. A ver, desde nuestro quehacer docente, ¿verdad? Solemos, cuando vamos a trabajar los temas de las figuras, nosotros solemos decir, esto es geometría. Reforzamos ahí la idea de que ese conocimiento que está ahí con las figuras es un conocimiento único y que ese es el nombre que tiene. Pero voy con una pregunta. ¿Qué significa geometría para la escuela? ¿Qué significa geometría para la escuela? Y yo le pregunto a los participantes, ¿ok? ¿Qué significa geometría para la escuela? Cuando nosotros vamos a compartir con los estudiantes eh, estos temas curriculares, entonces, ¿cómo definimos geometría? ¿Qué es lo que le decimos a nuestros estudiantes? Si me hacen el favor, pueden anotarlo en el chat. Y si alguien gusta abrir el micrófono y compartirlo, bienvenido, ¿verdad? Pero tratemos de participar para hacerlo un poquito dinámico y para que podamos ir construyendo una rica discusión, ¿verdad? Que la vamos a ir hilando poco a poco, ya ustedes lo van a ver. Entonces, yo no puedo ver el chat, María del Carmen, porque si veo el chat, entonces se me dejo de compartir. Entonces, si lo que anoten ahí, tal vez si me haces el favor de comentarlo. Y si alguien levanta la mano que tampoco puedo verlo, pues le das el pase para que podamos Claro, compartir un sí, poco. no hay problema. Estoy esperando, apenas hay algo, yo te aviso. Ajá, muy bien. Bueno, mientras van anotando un poquito ahí sus ideas y para darle continuidad a la actividad, así lo más básico y lo que yo encontré, ¿verdad? En libros, generalmente siempre dice, bueno, geometría viene del griego geo, que significa tierra, y metría medida, es decir, la medida de la tierra, ¿verdad? Ese es como el concepto general que encontramos. Ok, Sí, pero, ajá, ¿hay algo? sí, Ujú. Richard Rojas nos dice que es medir y ubicar objetos en el espacio
Ujú, y esa es parte de la esencia de la geometría. ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Relacionado también con esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces viene y nos dicen, viene del griego geo. Ok, entonces si la palabra viene del griego geo y metría, entonces ¿dónde nació la geometría? Esa es una pregunta. También para los participantes. Por favor, anótenla porque entre más eh, podamos aportar, es más rica la discusión que podemos construir a partir de los presentes. Muy bien, ¿dónde nació la geometría entonces? ¿Mm? ¿Mm? Muy bien. ¿Alguien anotó algo, María del Carmen? Dale. Bueno, sí, Ujú. Ajá, creo que no, me parece que no. ajá. Muy bien. Bueno, para ir dándole sustento aquí a la discusión, generalmente, ¿verdad? Por los referentes también históricos que tenemos, pensamos que la geometría tiene un origen griego, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Hacemos inmediatamente cuando dicen geometría, automáticamente, ¿qué pensamos? Pitágoras, ¿verdad? Y de una vez griego, ¿verdad? Entonces, contarles que la geometría no nació en Grecia. Por ejemplo, y solo para dar un ejemplo, ya en el antiguo Egipto se utilizaban conocimientos que llamamos hoy geométricos para medir tierras después de las inundaciones del Nilo. Eso es una historia que casi todos los profesores conocemos, ¿verdad? Ellos construyeron pirámides, organizaron su territorio y hay incluso historiadores griegos como Heródotos que reconocieron a los egipcios como los primeros geómetras. Aquí ¿Verdad? nos señala el mismo Ajá, Ricardo, creo que era el profesor nombre, que participante. sería en Grecia, pero estamos de acuerdo que en distintos lugares deben existir indicios, dice Ricardo Rojas, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces vamos a lo que Ricardo nos está anotando. Ok, lo que pasa es que los griegos tomaron ese conocimiento egipcio, ojo, ¿verdad? Hubo un préstamo ahí de conocimiento y lo convirtieron en un sistema deductivo, pues basado en axiomas, definiciones y teoremas. Y ahí conocemos el famoso libro de los elementos de Euclides, ¿verdad? Realizando un estudio genealógico así somero, ¿verdad? El antiguo Egipto tuvo una vigencia como del 3100 al 30 antes de Cristo, pero paralelamente, o sea, ¿qué estaba sucediendo en otras latitudes? Ok, vean, al mismo tiempo y hasta incluso en otros periodos, no quizás en todo el rango del antiguo Egipto, pero sí en algunos periodos coincidieron otras civilizaciones, como los sumerios, babilónicos, la China antigua, algunos pueblos en Perú, México, Centroamérica, Bolivia, o sea, hay diversas, aquí tengo una lista que no me voy a poner a leerlo de pueblos que coincidieron en las mismas épocas. Vean, todas esas culturas que tengo aquí diseñaron ciudades, templos, hicieron calendarios, sistemas agrícolas, sistemas rituales, todo con sus conocimientos propios y todos se vinculan con lo que hoy llamamos geometría. Por lo tanto, yo lo que deseo es desmantelar ese imaginario que la geometría nació en Grecia. Es más bien, ni siquiera nació en Occidente, porque como lo dijo el participante, ya hay muchos puntos en el mundo que hubo una construcción de conocimientos. Ahora, en Abya Yala, América, ¿verdad? Ya existía esa antigua tradición geométrica que ya estaba vinculada al territorio, a la espiritualidad y a la vida comunitaria que no se ha reconocido, pienso yo, hasta el día de hoy como debería hacerse. ¿Ok? Lo que deseo es respaldar también el argumento, ¿verdad? Que la matemática occidental pues no es la única genealogía posible. Sin embargo, se ha legitimado y se ha naturalizado como única y universal además. Ujú. Muy bien.
Vamos a abordar esto que se llama nombrar el saber, ¿ok? Pensémoslo así, si nuestros pueblos originarios desarrollaron un pensamiento geométrico respaldado por todas sus construcciones y elaboraciones, entonces, ¿cómo se llama en lenguas originarias aquel saber que engloba las formas, las figuras, los diseños, los estudios y las relaciones de estas, ¿verdad? Es decir, o sea, ¿cómo nombran, cómo se nombraría desde la propia lengua, ¿verdad? Aquello que ordena el espacio, el tiempo, ¿verdad? Que tenga un pensamiento aproximado a lo que nosotros llamamos geométrico. ¿Alguien conoce algo o alguna terminología que podríamos referirla a esto? ¿Mm? 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 Está mi micrófono. Aquí está. ¿Mm? No podría yo decir exactamente en quechua cómo se dice geometría en quechua, ¿no? Eh, ¿Mm? Tal vez algunos presentes que son peruanos me puedan ayudar. Yo solo puedo decir de que en quechua paya y es dibujo, diseño, ¿Mm? paya, ¿Mm? pero ¿Mm? fuera de eso no podría decirte. Creo que a eso te refieres, ¿no? Ajá, sí, como una palabra que englobe todo Mm, ese saber en un área. exactamente, no sé si habrá en quechua alguna palabra que... Ujú, El quechua es la lengua pues mayoritaria aquí en el Perú, ¿no? Aparte hay otras lenguas más, hay muchas lenguas más, pero es la ujú. mayoritaria. Ujú. Muy bien. Bueno, para ampliar un poquito el punto al que yo quiero llegar, que no he llegado al punto, apenas dándole vueltas al punto, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una crónica. Esta crónica, bueno, yo la redacté para publicarla en Etnomatemáticas Brasis, que esto va a ser publicado el 8 de diciembre. Ahora al final les comparto el vínculo por si alguien quisiera acceder. Y esta crónica parte de una experiencia propia acá en Costa Rica. Solo es una parte, no está toda la crónica, pero se llama El saber que no se nombra. Y esto era un trabajo que estaba haciendo con unos tejedores de canastas. Y ok, y dice así, dice, los sabedores me enseñaron que a lo que yo llamaba triángulos, ellos lo llamaban tres puntas. Y además que en una canasta de tres puntas estaba sentada una vida humana. Y a lo que yo llamaba hexágono, ellos le llamaban seis puntas. Y a lo que yo llamaba geometría, simplemente ellos le llamaban formas. Y a lo que yo denominaba matemática, no le correspondía ningún nombre. Comprendí que esa terminología era innecesaria, porque en el conocimiento ya estaba porque el conocimiento ya estaba implícito en las prácticas culturales. No había necesidad de disciplinarlo. Este punto fue una inflexión en mi vida, porque comprendí que no estaba observando un saber, sino que estaba siendo interpelada por ese saber. Me estaba descolocando. Empecé entonces a sospechar de mi propia mirada, a entender que entonces no era neutral como yo creía y que traía conmigo, como quien carga un saco, una herencia epistemológica que me había adiestrado para clasificar, ordenar, traducir todo lo que era ajeno desde sus propios criterios, refiriéndose a mi formación como educadora de matemática. Muy bien, esto es una crónica, parte de una historia y ahí está plasmada una de mis vivencias. Que yo estaba tratando siempre de ver.
lo que la escolarización me enseñó. Ujú. Y veía al otro como el que no sabe nombrar, que ese conocimiento se llama triángulo, que ese conocimiento se llama hexágono, lo veía al otro como un vacío y yo era la que tenía el conocimiento. Pero eso me descolocó totalmente porque me hizo repensar desde otros espacios eso que yo quería hacer. Quisiera que me compartan, bueno, ¿qué les resonó a ustedes, incluso con lo que María del Carmen dijo anteriormente, ¿verdad? María del Carmen, dijiste, no, yo no conozco una palabra que englobe geometría, o sea, esto no es una cuestión de los pueblos de mi país, ¿verdad? Porque estamos muy distantes, ¿verdad? Pero también tú vas dando luces sobre esto, ¿ok? ¿Qué descolocó esta crónica en cada uno de nosotros? Ajá. Y cómo sus pueblos nombran entonces ese saber que sería homólogo al pensamiento geométrico. Esto era para retomar la pregunta que traíamos anteriormente, ¿verdad? Ok, yo Eh, quisiera abrir el espacio para que ahorita discutamos un poquito esto. sí, más bien Ana Patricia, yo pienso de que no exista, Mm, mm, no sé si existirá un término de geometría en la lengua quechua. ujú, Porque a veces pasa, y eso yo al menos he podido conversar con lingüistas, que ujú, me relaciono con ellos, ¿no? Investigadores que han trabajado en los pueblos originarios, que a veces resulta que quieren saber si un término tal es conocido en un pueblo. Entonces, ellos dicen, no, eso nosotros no conocemos. Pero, ujú, sin embargo, producto de la investigación y de la indagación que hacen los investigadores en esos ujú. pueblos, hablando con gente de diversos pueblos que hay, ¿no? Dicen que al final encuentran que sí existe. O sea, y eso muchas veces pasa, que Claro. no se sabe que existe, pero sí existe. Ujú, O sea, porque una geometría, pues es un término abstracto, es muy fuerte, tiene mucho contenido, ¿no? ujú, Y es posible que un poblador común y corriente no conozca porque para eso necesitaría un grado tal vez de mayor profundización, pero hay gente que sí podría, digamos, explicar que sí, o sea, pero hay que indagar, o sea, es un problema de ir al pueblo, hablar con la gente, preguntar, indagar. No ujú. digo que no exista en el caso del quechua, solamente que yo no lo conozco. Y lo único que yo sé es que en los dibujos que se elaboran en los mantos, en diversas eh, tejidos o cerámica, qué sé yo, obras artísticas, le llaman paya. Y fuera de eso no podría decir más. Ujú. Muchas gracias, María del Carmen. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes de traer a colación esto. Es lo que no se nombra, no porque no se conozca, porque es más, se tiene un sentido más profundo, incluso que solo relacionarnos con una figura para medirla, ¿verdad? Y hacer cálculos en ella. Se tiene un conocimiento más profundo, una energía más profunda, no con el nombre colonizador, porque incluso geometría, la misma palabra es colonizadora. ¿Verdad? Pero nunca reflexionamos eso porque para nosotros es nuestro saber y es único y eso estudiamos. Yo estudié también educación matemática, pero cuando uno llega a las comunidades, uno encuentra que eso no encaja ahí, que los nombres no encajan, no porque no sepan geometría, porque yo he visto los artesanos, por ejemplo, en mi país, hacer unas elaboraciones geométricas, lo que nosotros llamamos geométricas, perfectas con un acabado. ¿Cómo hicieron para calcular ese mate? Cómo sabía cuánto material necesita para hacer esa construcción? Porque él calculó, pero él no sacó una hoja y un papel y empezó a hacer cálculos. Él lo hizo todo con otros procedimientos. Como nosotros no lo vemos escrito, entonces decimos que no calculan, por ejemplo,
¿verdad? Entonces, ese es el sentido precisamente, ¿ok? Que no todo se nombra como nosotros lo conocemos en la educación matemática, pero eso no quiere decir que no se tenga el saber, incluso hasta que haya una profundización mayor del saber. Este caso que les compartí, que es real, ¿verdad? Ellos dicen, este pueblo dice, bueno, en una canasta de 3 puntas está sentada la vida de nosotros. Qué profundo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿cómo en una canasta está sentada una vida? Eso, digamos, también me acogió por muchos años para investigar a profundidad y trabajar con ellos a profundidad. O sea, ¿por qué en una canasta de 3 puntas está sentada una vida humana? Y poder encontrar una explicación, ¿verdad? Que, que estuviera cerca o se aproximara al canon que en ese momento yo tenía. Luego ya comprendí otras formas de explicación, pero eso va siendo procesos, son procesos comunitarios que uno hace y las mismas comunidades lo educan a uno, lo reeducan a uno, ¿verdad? Porque uno tiene que deconstruirse. Ese imaginario y ese saco que digo yo, esa carga epistemológica que traemos, hay que deconstruirla para poder entendernos de uno a uno con total respeto por el conocimiento ancestral. Miren que ese conocimiento ancestral, el conocimiento ancestral tiene miles de años y, no, y el conocimiento con el que hemos sido colonizados tiene apenas 500 años. Y Ujú. legitimamos el conocimiento con el que hemos sido colonizados y no legitimamos un conocimiento que tiene miles de años de estar presente en nuestro continente. Sí, Ujú. aquí Ricardo nos está diciendo que en lo personal creo que cada cultura ancestral tiene un lenguaje propio para tratar esos conceptos. También Claro, estoy de acuerdo que los conceptos desde las comunidades artesanales son de mucho compromiso entre las sociedades y la madre naturaleza. muy bien. Ajá, totalmente de acuerdo. Esa conexión con la naturaleza, con el cosmos incluso, ¿verdad? Porque hay una relación, hay una articulación que yo he encontrado. Por ejemplo, bueno, ¿cuándo se va a confeccionar una canasta? Bueno, para eso hay que esperar una lunación. No es solo que hoy voy a hacer una canasta y la hago, no, hay un respeto este, cósmico, ¿verdad? Porque hay que esperar una lunación específica para recoger los materiales, porque no se pueden recoger en cualquier momento, ni tampoco se pueden recoger sin pedir permiso. Ok. Y tampoco se puede recoger todo, ¿verdad? Solo lo que necesitamos. Entonces, todo es un proceso siempre articulado con el conocimiento espiritual, cosmogónico, cosmológico, es una integralidad. Y en la escuela nosotros no vemos esa integralidad. Nosotros hemos reducido los conocimientos geométricos, matemáticos, como lo llamamos, ¿verdad? A simplemente objetos para calcular, para medir, para pesar, para... Eso es todo. Los tenemos en ese estatus, pero desde nuestros contextos y nuestros territorios es otra cosa. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio de constructivo, que de todas maneras ya lo empezamos a hacer, ¿verdad? Sobre este artefacto que ustedes tienen ahí. Pues la idea era hacernos unos grupitos, ¿verdad? Y poder construir diversas miradas que podemos tener sobre lo que les estoy compartiendo. Ok, esto se llama concientizar la mirada. Muy bien. Si nosotros observamos esto desde la escuela, ¿qué es lo que vemos? Ujú. Un rombo. Un rombo, Mm. ¿verdad? Ahí con sus diagonales.
¿ok? Y cuando yo veo ese rombo, yo digo, bueno, podemos medirlo, podemos calcular, ¿verdad? Su superficie, diagonales, lados, bueno, aquí está, triángulos, aquí podemos, ¿verdad? Aproximarnos a ese, a esta, em, a esta imagen, simplemente enfocados en esa racionalidad. Ahora, vamos a darle otra mirada. ¿Mm? ¿Ok? ¿Qué evoca desde las comunidades o desde lo ancestral esta imagen? ¿Qué dirían sus comunidades que es esto? Yo les voy a decir qué diría la que yo conozco, con la que yo trabajo en mi país. Diría, ah, eso es el cosmos, porque aquí está el supramundo y el inframundo y el mundo de en medio. Y esto está distribuido en capas arriba y capas abajo. Es decir, esto es un diseño del cosmos. Eso diría mi comunidad con la que yo trabajo, con la que yo me relaciono y con la que yo camino. ¿Qué dirían sus comunidades sobre eso? Entonces, quisiera escucharles para ver, ¿verdad? ¿Cuál es la diversidad que tenemos en nuestra Avia Yala? Ujú. Así que les doy la palabra, ya sea a los participantes. Si quieren levantar la mano y abrir el espacio de la discusión, bienvenidos. Sí, si no, lo anotan ahí en el chat. Cualquiera de las dos, María del Carmen nos ayuda muy amablemente a darle lectura y poderlo compartir. ¿Ok? Aquí ¿Alguien conoce este tipo de diseños? Marisol Mantilla dice que es un rombo y podría estudiar a través de él los elementos de la figura, pero puedo partir de él profundizar un trabajo artístico que sostiene una cultura específica de mi comunidad. Y dice que Mm. es un adorno mortuorio. Bueno, no, eso no dice, otra, María dice que es un adorno mortuorio. Ah, bueno, ve. Ok. Le encontramos otros sentidos, ¿verdad? Que no es simplemente la figura. Algo más hay por ahí, María del Carmen. Eh, Se parece a las construcciones que manejan la cultura guayú, dice Jonathan Daza. Y la vez pasada participó un estudiante que es colombiano, pero que está estudiando en México, Ajá. y que iba a hacer una tesis, su tesis de maestría sobre un objeto que es no del mismo color ni la misma textura, pero sí la forma, yo la vi parecida y dijo que se llamaba sicuris creo, en una cultura de allá, Ajá. no me ¿De acuerdo, mí? de México, sí. Ah, muy bien, bueno, a ver. Bueno, la escuela nos enseña aquí, ¿verdad? A que miremos esto como un objeto. ¿M? Nos enseña a calcularlo, a medirlo y a clasificarlo, ¿verdad? Con nuestro conocimiento epistémico. ¿Ok? Pero pocas veces nos enseña a sentirlo o a interpretarlo, o sea, darle ese sentido que le dan los pueblos y las comunidades. En la escuela, las figuras son un problema, ¿sí? Es un problema para calcular, para medir, ¿verdad? Pero en las comunidades una figura puede ser incluso una ofrenda, un símbolo o algo de historia. En muchas comunidades, lo que en la escuela se le llaman formas, ¿verdad? En las comunidades, cada trazo de esos tiene una historia, una energía y además una orientación, ¿verdad? Igual he visto y revisado un poquito y por lo menos en el sur veo lo de la chacana, ¿verdad? Que es conocida como la cruz andina. Y si le preguntamos a la gente de las comunidades, no dicen que eso es una cruz, ¿verdad? ¿Qué dicen que es? Un mapa del cosmos, ¿verdad? Porque hay toda una cosmovisión, un pensamiento, un ordenamiento que ellos han hecho a través de eso, ¿verdad? Ok, este artefacto en sí, ¿verdad? Es un artefacto que se llama el ojo de Dios.
Es un diseño que se encuentra en toda Abya Yala, ¿verdad? Es una denominación de autoridad espiritual, de saber ancestral, y se ha encontrado en América, en Asia, en Oceanía y en África. O sea, no es solo nuestro, pero en toda Abya Yala, que es lo que a nosotros más ahorita nos incumbe, está presente. Dice que representa visión de lo manifiesto y de lo no manifiesto. Es una guía de puntos cardinales y de conexión con la existencia universal. Su tejido es concéntrico, ¿verdad? Parte del centro para construirse todo. Y a partir del centro se conforman los cuatro grandes espacios, espacio-tiempo. En la tradición andina se dice que procede de Anand Pacha, es decir, no es ni siquiera el resultado de la elaboración humana. ¿Quién es Anand Pacha? ¿Alguno de los presentes conoce un poquito sobre este, digamos, este nombre, este llamado? Ujú, ujú, Bueno, y lo que yo sé es que hay tres niveles. Digamos que en la cosmovisión andina ujú, hay tres niveles, digamos el Anam-Pacha, el Kai-Pacha y el Uku-Pacha. Eh, Me parece que el Anam-Pacha es el cielo, el Kai-Pacha es la tierra y el Uku-Pacha es debajo de la tierra, ¿no? ajá, Y el cada, inframundo. cada uno de esos niveles tiene un representante, creo que el cóndor es del cielo, de la tierra, que es el Ujú, tigre, me parece, o el leopardo, ujú, y en el Cupache está la serpiente. ujú. Sí, ese es de la cosmovisión andina. Ujú, muy bien, ok. Ese Anampacha, ese es un concepto del mundo de arriba, exactamente, o del mundo superior, y se encuentra en la cosmología, bueno, y en Candina, ¿verdad? Ok, ahí está presente y se refiere a ese mundo espiritual que es habitado por deidades, ¿verdad? Como el Inti, que es el sol, Mama Quilá, que es la Quilla. luna, Quilla, y las estrellas, las constelaciones. Para ellos son esos seres. Y esos seres son los que enseñaron esto, ¿verdad? No es una elaboración meramente humana. ¿Ok? Voy a compartirles, luego de esta reflexión alrededor de este elemento, eh, una parte de la crónica que viene a darnos un poquito de respuesta. ¿Mm? Aquí. Dice la segunda parte, una segunda parte de la crónica que venía compartiendo, dice, la traducción que yo intentaba hacer del conocimiento de las comunidades hacia la matemática occidental, finalmente era una forma de colonización epistémica que luego comprendí. Y por ello empecé a relacionarme de otra manera, a dejar ser el conocimiento originario. Como me dijo un día el abuelo Winston, mira las cosas sin intelecto, queriendo decir que las cosas simplemente son, que no necesitan ser pensadas ni explicadas para existir, que no debemos manipularla con nuestras voces parlanchinas creadas desde la sociedad del juicio. Este caminar me ayudó a transitar por el giro de colonial. La pregunta dejó de ser ¿qué matemática hay aquí? Y pasó a ser ¿cómo podemos conocernos, reconocernos y legitimarnos mutuamente desde los lugares que habitamos? Ujú. Yo creo que esto viene a cerrar, ¿verdad? Un poquito la conversación que traemos porque es parte de la reflexión que yo quiero y la concientización que hagamos, que muchas veces entramos a las comunidades, compartimos en la práctica cultural con el esquema de llevar la matemática escolar y ver si ahí está presente o no está. Ah, sí, ellos sí conocen de triángulos, así ellos sí conocen de hexágonos, ah, no, ellos sí conocen del círculo, ay, no, ellos sí, ¿verdad? Porque damos esa adjetivación al conocimiento y desde la práctica cultural, desde las comunidades, muchas comunidades no lo tienen
nombrado de esa manera. Es más, a veces ni siquiera se nombra. Es innecesario, como lo dije anteriormente, porque ya está dentro de una práctica cultural, ya está inmerso ese conocimiento. El conocimiento comunitario no se disciplina y nosotros llevamos la disciplinariedad, ¿verdad? Vemos la matemática, queremos verla como algo aislado, cosa que las comunidades generalmente no lo hacen así. Muy bien, vamos a hacer un reconocimiento desde el territorio que cada uno de nosotros habita, ¿verdad? Lo que quiero es favorecer un poco esa reflexión, ¿verdad? Piensen en sus territorios, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus nacionalidades, ¿verdad? Elijan una figura, alguna forma natural o un diseño cultural o o algo, ¿verdad? Que tenga un sentido profundo para ustedes, para su historia, para su familia, para su pueblo. Ubiquen eso, ya sea en una fotografía, en un diseño que ustedes tengan, ¿verdad? En algún rastreo que podamos hacer, quizás esté en internet, ¿verdad? Si gustan. Puede ser, como dije, un tejido, puede ser algún símbolo cultural, alguna construcción, ¿verdad? O sea, pueden escoger. Voy a darles un par de minutos para que ustedes piensen, ¿verdad? Qué quisieran trabajar, porque vamos a hacer ahorita un análisis sobre algo que cada uno escoja y seleccione. Ujú. Y quisiera que en el chat me lo compartan, o sea, ¿qué escogieron? Ujú. ¿Qué escogieron? Ok, de eso que ustedes escogieron, yo quisiera que generen algún tipo de diseño, ¿verdad? Aunque sea algo muy básico, un esquema muy básico, ¿verdad? Para trabajarlo un poco. Por favor, anotémoslo en el chat para ir recopilando sobre qué vamos a trabajar. Ujú. Ok, recordarles solo que esto es un ejercicio personal, ¿verdad? Aquí no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, ¿verdad? Lo importante es el vínculo que ustedes tengan y que ustedes establezcan con lo que van a escoger, con sus territorios, con su propia historia. Ujú. Entonces, escojamos. No sé si hay respuestas, María del Carmen, por ahí. Ujú. A ver, pata de conejo, dice. Ajá, ok. Pata de conejo. Ujú, Una montaña. ok, una montaña. Aquí le llamamos, bueno, los apus están en las montañas, ¿no? Los apus son seres sagrados. Ajá, bien. La Aquí, montaña acá para los libres es la Cábata. Ujú. Cábata. Y aquí Verónica Castillo nos dice que Cinco Esquinas es una zona de Barrios Altos, cerca donde estudiaba y vivía. O sea que es un barrio en Ujú. Lima, en el centro de Lima, Ujú. y tiene cinco esquinas, porque no es normal que en un lugar haya cinco esquinas, ¿no? Pero Sí. llama, Ujú. se llama así, cinco esquinas. Sí, 4 está general por todo lado, pero 5 ya no. No, No sí. está muy bien. Ujú. Muy bien. Bueno, a ver, reflexionemos un poquito con respecto a lo que se haya seleccionado. Ujú. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el nombre que se le da a eso en la propia lengua? Si es que lo hay, ¿verdad? Porque algunos quizás no tienen una lengua originaria, ¿verdad? O no están relacionados tal vez con comunidades, ¿verdad? Entonces, si lo tienen, ¿cuál es el nombre que se le da en la propia lengua a ese diseño que escogieron? Bien, anótelo por ahí. Todo eso ustedes lo anotan. Ajá. Ok, ¿por qué lo eligieron?
Esa es ahí la justificación. ¿Por qué ustedes eligieron ese diseño? ¿Qué es la importancia que tiene ese diseño? Muy bien. Entonces, hagamos ahí alguna anotación. Voy a leerlo todo y les voy a dar un espacio para que ustedes puedan completar. ¿Ok? ¿Qué significa ese diseño para su cultura, para su pueblo, para su nacionalidad? O sea, ¿cuáles son los significados? Ujú. ¿Qué te contaron tus abuelos, tus padres o tus mayores sobre ese diseño que ustedes escogieron, sobre lo que ustedes escogieron? ¿Ok? ¿Qué prácticas o qué conocimientos o qué técnicas o formas de vida evoca y representa? Una montaña, un campo sembrado como el que compartí anteriormente, ¿verdad? Muy interesante cómo hicieron ese sembradío, ¿verdad? Todo organizado geométricamente, ¿verdad? Ok. ¿Qué ve la escuela en ese diseño? Eso es importante que lo reflexionemos. ¿Qué ve la escuela en ese diseño? ¿Ok? Si traemos toda una serie de preguntas que nos ayudan a construir la voz propia, el mensaje propio, lo vamos a contrastar contra qué es lo que la escuela ve en ese diseño. Ujú. Y yo, como ejercicio, ¿verdad? Que lo he aplicado, siempre veo que hay una riqueza comunitaria cuando nosotros tratamos de describir, ¿verdad? Algo como lo que yo les estoy sugiriendo en este momento. Y cuando lo llevamos a verlo desde la escuela, se nos hace pequeño, se reduce su significado, se reduce a una figura para medir, para calcular. Y ahí queda, ¿verdad? Entonces, esa tensión entre todo el significado que tiene una comunidad alrededor de eso, o todo el significado que puede generar cada uno de ustedes alrededor de eso, contrastémoslo contra el significado que puede tener o la visión que puede tener eso mismo en la escuela. Y yo creo que ahí empieza la discusión y empieza la tensión a florecer y de ahí pueden emerger muchas posibilidades, por lo menos cuestionarnos nuestro quehacer diario. Cuando recibimos los estudiantes comunitariamente, ¿cuál será su esquema de pensamiento, la epistemología que trae ese niño cuando ingresa a un sistema escolar? Y cómo nosotros hacemos un trabajo de transformación de ese niño para sujetarlo con un conocimiento que no encaja con las formas propias de relacionarse con ese mismo saber, pero de manera comunitaria. Entonces yo creo que esto es una amplia reflexión, no solo sobre los objetos geométricos, sino también sobre lo que nosotros como docentes damos, formamos, que nosotros debemos de ir más allá, que está en un auge importante esa recuperación, esa visibilización de lo que se es propio. Ahorita Latinoamérica tiene un posicionamiento muy importante en las discusiones del mundo. Y hay una reconfiguración social que se está gestando en este momento. Y los educadores de matemáticas, nosotros no podemos quedarnos relegados de esas discusiones porque no se habla de algo ajeno a nosotros, se habla de lo nuestro, de lo propio, de lo que ni nosotros, estando aquí en estos territorios, conocemos. Eso es una deconstrucción para nosotros y una construcción nueva sobre el conocimiento. Entonces, les doy un minuto para que respondan esas preguntas y puedan dejar algunas impresiones en el chat. Sí, aquí María nos escribe que las montañas en Venezuela son entornos de poder y protección, desde las diferentes culturas en mi país, dice. En la escuela, la montaña es estudiada desde la figura geométrica y el ambiente. O sea, yo podría un poco añadir de mi experiencia en el caso de Perú, que también en Perú, no en Lima, yo diría más
las provincias, básicamente en la zona de la sierra, también las montañas tienen esa importancia, ese significado, ¿no? Como les decía, inclusive en todos los pueblos, como es sierra, está rodeado de montañas. Y hay montañas que son protectoras, ¿no? Que son dioses, digamos. Los apus que se llaman, ¿no? Entonces, y hay una que es la principal, tal vez la más grande, y así como hay una montaña macho, también hay una montaña hembra. Yo no sé por qué, pero así me han contado, ¿no? Entonces, yo siempre trato de comprender la forma como visión, porque yo no he vivido en la sierra, sino en la ciudad, pero siempre me gusta aprender, entonces, y comprender, ¿no? ¿Por qué piensan de esa manera? Entonces, y hay mucha coincidencia con lo que dice María, que es de Venezuela, ¿no? Al menos también en Venezuela hay cordillera de los Andes, de hecho, está en toda América del Sur casi, toda. Sí. Igual aquí en mi país, digamos aquí poblaciones como la población Bribri, que es una población con la que yo camino desde hace largos años. Ellos tienen sus cerros que son sagrados y no son objetos para que tomemos cosas de las montañas, o sea, están vivos, son vivos. Ujú. Y ellos tienen sus propios protectores. Mm. Ujú. Entonces, vean que estamos en latitudes muy distantes, pero que hay un pensamiento que se asemeja, hay una base común, porque también fuimos una gran región, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esas preguntas se las pueden llevar para completarlas un poquito. Vamos a Y ver. también Marisol Mantilla dice que también tenemos en Venezuela los Ujú. tepuy. Tepuy, no sé qué significará los tepuy, pero Uy. ujú. Ujú. Sí, tendríamos. Aquí en Perú, la montaña, creo que es Urju el nombre de la montaña, en quechua. Ah, Y lo que decía Verónica Castillo de las cinco esquinas, en la palabra pishja, ujú, en quechua es cinco, pishja, esquina no sé cómo se diría, pero ujú, pishja es cinco. Ujú. ok. De aquí al tiempo que tenemos que presentar las ponencias para el ISEM, todavía tenemos unos días de espacio para podernos consultar también con los sabedores de la lengua, ¿verdad? Y que nos puedan orientar un poquito sobre esas terminologías o una aproximación, porque hay palabras que quizás no las vamos a encontrar textual, sino una explicación de una aproximación de cómo podría irse construyendo. Sí, aquí Richard Rojas dice que las patas de conejo Ujú, representan suerte en las comunidades, fertilidad, prosperidad. Se ujú. dice que es por tradición, sin embargo, en una escuela se estudian desde el punto de vista biológico, por lo que se genera algo de tensión cuando las escuelas tienen su lenguaje que difiere de las tradiciones. Claro, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eso es un tema, como le dije al principio, nuestra escolaridad, ¿verdad? ¿Cómo nace esta escolaridad? Nace de un proceso colonial. Y cuando se genera la independencia y se consolidan los estados-nación, nuestras repúblicas, eh, desgraciadamente lo que queda legitimado es el conocimiento colonial y ese es el que se instaura en la institucionalidad. Entonces, si vemos, contrastamos siempre en el sistema escolar, hay un contraste muy grande. Si vamos al sistema de salud, igual. Si vamos al sistema judicial, igual, ¿verdad? Porque está legitimado un conocimiento donde no participó nada de lo nuestro, todo es ajeno. Entonces tenemos una institucionalidad ajena a nuestras realidades. Muy bien. Bueno, vamos como cerrando, ¿verdad? Haciendo aquí como algunos cierres. Eh, Primero, tal vez mencionar, ¿verdad? Que cada figura
tiene una vida propia. No es simplemente un dibujo ni un concepto abstracto, sino es una presencia que comunica, que guarda una memoria, que hay un vínculo. En muchas culturas, el círculo es un sol, por ejemplo, pero también puede ser el tiempo del retorno. El triángulo puede ser una montaña, pero también puede ser fuego a la vez. ¿Ok? La espiral encarna también el crecimiento, pero también puede ser la continuación de la vida. En la enseñanza ancestral, las figuras no se estudian como objetos ajenos, sino que se experimentan, se caminan en el territorio, se reconocen en los ríos, en las montañas, se trazan en los cuerpos, se tejen como relatos y se cantan en las ceremonias donde las formas se vuelven rito y sentido. Recuperar esta mirada implica reconocer que la geometría no surgió en tratados matemáticos, sino en las conversaciones profundas y milenarias que los pueblos han sostenido con la tierra y con el cosmos. Es volver a entender las formas, no como abstracciones, sino como caminos vivos que conectan a las personas con su territorio, con la trama mayor de la existencia. Sí, Segundo, ajá, ok. Segundo, lo sagrado como forma de conocer. Vean, para nuestros pueblos lo sagrado y el conocimiento no son ámbitos separados, caminan juntos. Al trazar una figura, no solo se dibuja una forma, sino que se convoca su energía, su historia y el espíritu que lo sostiene. Cada línea lleva una intención y cada gesto dialoga con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que ordenan el cosmos. Por eso lo geométrico no es simplemente un ejercicio técnico y abstracto, sino un vínculo vivo entre quien lo traza, lo trazado y el universo mismo que lo contiene, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo ahí como claro. Ok, descolonizar lo geométrico. Bueno, esto no significa, porque tampoco yo estoy diciendo que rechacemos la geometría occidental. Eso es una forma de conocimiento también, se organizó en ese lugar, en una época. No es conocimiento nuestro, es un conocimiento ajeno, sino reconocer que es una entre muchas formas posibles de comprender el espacio. Este gesto implica cuestionar la idea de un único modo legítimo de producir conocimiento y de abrir la mirada hacia otros marcos territoriales que también han desarrollado comprensiones rigurosas, profundas sobre las formas, los lugares y las relaciones con el espacio. Supone recuperar ese sentido vivo, situarlo y verlo o entenderlo más bien como una figura no abstracta ni aislada, sino como un vínculo entre cuerpo, territorio, memoria y comunidad. Es un llamado a honrar las formas y sus historias, más que reducirla a simplemente cálculos, a recuperar los modos de saber que han sido silenciados, pero que conservan una gran profundidad y un gran valor. En esencia, descolonizar lo geométrico es abrir un espacio para la geometría plural, viva y situada, capaz de dialogar con la diversidad de mundos que conforman nuestra realidad. Quisiera finalmente extenderles algunas invitaciones. Bueno, primero, por supuesto que los invito a llevar sus voces y sus saberes también al ICEM 8, pues no para demostrar que nuestros pueblos también saben geometría o que tienen conocimientos geométricos, sino
más bien para compartir que ya la geometría pues es algo que ya vive y ha vivido en nuestros pueblos sin tener ese nombre. Lo geométrico, lo ancestral y lo sagrado están unidos y cuando una figura se traza con respeto, el conocimiento se convierte, pienso yo, en una gran ofrenda universal. Entonces, el ISEM 8 tiene abiertas las puertas, será del 2 al 7 de agosto del 2026 en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad en el Cusco, Perú. Y ahorita les comparto por el chat, cuando cierre la presentación, el vínculo por si alguien no lo tiene para que pueda accesar a la información, para que puedan estar al tanto de los cambios. Luego, también quiero invitarlos y compartirles este libro que se llama Semillas para la Descolonización, Desafíos para una Educación Matemática desde América Latina. Este es un libro de reciente publicación de tres autores, de mi persona, de Gilbert Blanco y de Edwin Molano. Este libro yo creo que muestra los profundos desafíos que tiene América Latina, eh, ¿verdad? Como sobre este tipo de reflexiones, y también hace un enfoque siempre abierto y dispuesto, yo creo que a mostrar la diversidad de miradas latinoamericanas sobre temáticas que ahorita estamos tratando. Entonces, les voy a dejar el link, el libro es de acceso abierto, entonces también les dejo el link por si alguien quiere leer un poquito más, ojalá, no solo como para leerlo y dejarlo ahí, sino para poderlo consultar pues con mayor regularidad. Tiene una visión más latinoamericana, siempre da ejemplos de muchos países, cómo se comporta un mismo tema en los diferentes países y entonces esto nos da ideas. Es un libro muy didáctico que ustedes lo pueden este, atender y leer sin problema. Y luego también invitarles al lanzamiento de las crónicas, que es el 8 de diciembre del 2025 y también les dejo el vínculo por si alguien está interesado pues en este tipo de narraciones. Este, pues finalmente, y ya para cerrar, quisiera compartir con ustedes pues esta imagen. Esto es una piedra triangular que me encontré en el camino, ¿verdad? Cuando venía para acá, nadie la talló porque estaba ahí entre toda la maleza, pero su forma me recordó que la tierra también enseña geometría. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, María del Carmen, muy agradecida contigo y con toda la organización del ISEM y también agradecerle a los presentes el tiempo que tomaron para participar y estar y tener la apertura a escuchar también otras miradas que a veces descolocan y a veces incomodan, pero a veces también nos hace colocar las barbas en remojo y replantearnos y reconstruirnos en nuestras labores docentes. Así que muchas gracias a todos. Que pasen Entonces, una bonita tarde. gracias Patricia por tu exposición. Más Ujú. bien, quería yo antes de, bueno, continuando, porque también pueden haber preguntas, ¿no? Bueno, Este, sí. Marisol Mantilla, no, nos dice Verónica Castillo, ¿no? Que es Ujú. cierto que creo que en la escuela no hablamos casi nunca de las leyendas urbanas, de las creencias que se mueven en los entornos familiares. Sería muy interesante dar mayor visibilidad a la cultura real de los estudiantes y de los mismos profesores. Por otro lado, Marisol Mantilla dice que un tepuy es una formación rocosa geológica muy antigua cuya figura es pendiente como una cima plana en forma de meseta. La más representativa en Venezuela es el Roraima. Y por otro lado, María dice que es muy interesante la ponencia, ojalá se repita, agradecida. A veces la matemática se vuelve tan abstracta y desconectada con el entorno. Y Ujú. aquí Oleneva nos dice que es un lindo proyecto pre-ISEM y que siempre con excelentes invitados.
Marisol Mantilla dice que considera que la idea es reconocer que existen otras formas de estudiar la geometría y entender que no solo tiene un valor matemático, sino que también tienen un significado cultural, ancestral, y que es necesario ubicar en nuestros territorios para estudiar y profundizar. Como les decía, bueno, y aparte de eso, he pasado un enlace de la asistencia para que registren su asistencia a aquellos que desean le podamos dar un certificado, ¿no? Se va a entregar al finalizar todo este grupo de exposiciones. Ujú. Hay un María formulario. Alejandra, Sí. tal vez quisiera referirme, si, no sé si todavía me queda un minuto, No, sí, tienes tiempo, no te preocupes. este, sobre el tema que creo Marisol mencionó sobre las creencias. Ujú. Tal vez les comparto, ¿verdad? Porque yo no solo trabajo con educación matemática, sino que mi trabajo es más amplio todavía. Y les quiero compartir esto y creo que va a ilustrar también, mm, eh, digamos, otra mirada sobre las creencias. Fíjense que a principios de este semestre eh, nos pidieron un taller para profesores de estudios sociales y cívica. Entonces yo dije, bueno, yo presento un taller, pero si yo me uno con los compañeros de los territorios, de un territorio, un pueblo originario. Entonces, me reuní con un mayor, se llama Benito Fernández Morales, él es Cabecar, y entonces le dije, bueno, profe, nos están pidiendo, así, es maestro de lengua y culturas, que yo solo profe le digo. Entonces, los profe nos están pidiendo un taller así, así, así. ¿Qué podríamos nosotros hacer para? Y entonces él me planteó que a él le molestaba mucho que se referían a las historias de su pueblo como mitos. Y él decía, es que a mí me molesta que dicen, ah, no, esa historia es un mito. Y, y entonces, porque para nosotros, profe, esa es la historia, eso es real, profe. Él me decía eso. Bueno, entonces hagamos algo porque ya hay algo, ¿verdad? Replanteemos algo. Entonces hicimos un equipito de 4 personas y nos distribuimos unas tareas interesantes. Escogimos un relato oral que se llama El águila que cazaba a los indígenas. Y esta es una historia que cuentan que en los tiempos de antes habían unas águilas que tenían sus plumas del tamaño de las hojas de plátano o banano, no sé cómo se dirá en América del Sur, de plátano, que sus plumas eran así de grandes y que esas águilas cazaban a los indígenas, entonces ellos vivían atemorizados porque no podían salir de sus casas ni a sembrar, ni a caminar, ni nada. Entonces, ellos cuentan cómo los grandes sécares, los grandes médicos y sus grandes sacerdotes, digamos, espirituales, construyeron toda una estrategia con canastas donde era posible que se incorporaran 2 personas, que el águila se llevara esa canasta y a través de lo que los médicos indicaron, ellos lo hacían en el nido de estas águilas y así las iban a erradicar y ya, ¿verdad? Entonces ellos tienen esa historia y la gente dice, ay, no, eso es una historia mítica, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a investigar si existieron águilas de ese tamaño, si habían águilas que podían llevarse personas, seres humanos, y, vea, y nos hemos encontrado en un montón de revistas una cantidad de información que nos dejó sorprendidas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue primero presentar la historia y decirle a los profesores que qué pensaban de eso, que cuáles partes les parecían fantasiosas y cuáles no. Y bueno, fue muy bonito. Y al final empezamos a presentarles lo que la ciencia nos dice. Y entonces buscamos aves gigantes en la historia natural. Nos fuimos a la historia natural y empezamos a encontrar, vean que habían águilas de hasta de 7 metros de altura, o sea, ¿verdad? Registrado. Este, Hay diferentes tipos de aves. Y encontramos que esta era la más contextual, la arpía amazónica, ¿verdad? Que dice que estuvo incluso en América Central,
¿verdad? Que tenía una envergadura de 2 metros, pesaba 10 kilos y nos pusimos a buscar, ¿verdad? Registrar ahí, ya eso sí, en el chat GPT, ¿verdad? ¿Cuáles pueblos originarios actuales estarían asentados donde estuvo registrada el águila arpía? Y no ve que nos vamos encontrando que los bribris, los cabécares, bueno, cuando estábamos haciendo ese trabajo con compañeros de Pueblo Cabeca, ¿verdad? Y nos vamos encontrando ese dato. Entonces, eso también lo hace uno a veces repensar el tema del mito. Yo sé que esto no es matemático, pero que puede ayudarnos y darnos luces de cómo a veces despreciamos ese conocimiento, ¿verdad? Y es una historia real. Ellos tienen razón, eso es una historia real, porque el águila arpía, ella caza monos perezosos. Dice que incluso hay registros que se ha llevado crías humanas. Esa águila ya en Costa Rica no existe, pero existió. Y eso pudo haber sucedido en una, en una etapa de la historia. ¿Desde hace cuánto es esa historia? No la sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuánto tiempo tiene? Pero digamos que coinciden los datos. Entonces, si bien esto no tiene que ver ni con geometría ni con matemática, que era el tema, lo que quiero es que le demos otra mirada también a veces a lo que llamamos superstición, creencia o mitología. No es que eso es un mito, eso es como un invento, eso de ellos, ¿verdad? Porque todo tiene una base real fundada. Ujú. Entonces, eso quería agregar ahí. Voy a Sí, compartir. y bueno, nos señalan que es un excelente trabajo, muy interesante ese tema de estudiar la matemática desde la descolonización. Y aquí Oleneva nos dice que el día 8 de diciembre será el lanzamiento de la edición de Crónicas de Etnomatemáticas Brasil. Y ahí está el enlace en YouTube donde ustedes pueden entrar en el chat. Y Verónica Castillo nos dice que muchas gracias, muy interesante. Marvela, muy interesante este tema, ver la geometría de otro punto de vista, apropiándonos de ella desde nuestro contexto. Ujú, es cierto. Voy a colocarles aquí semillas, bueno, sí, ya semillas para la descolonización. Voy a colocarles, entonces, si Olenova ya les compartió lo de las crónicas, entonces no se los comparto. Ok, desafíos para una educación matemática desde América Latina. Muchas gracias, Ana Patricia, por la exposición. Muy interesante la manera como has abordado el tema de la geometría, ¿no? Gracias. Desde una mirada, como dices, que no es occidental, que es descolonizadora y que está más orientada a comprender cómo, la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿no? Lo que se ha olvidado, lo que se ha dejado de lado, digamos. Exactamente. Pues la idea es esa. Y también, digamos, me sumo a que yo misma viajo por un proceso de descolonización, que es mi propio proceso, este es el que yo, digamos, comparto. Pero todos los días yo me doy cuenta que tengo pensamientos y acciones, este, ¿verdad? Que traen un gran arraigo, colonial, y yo creo que eso es parte de nuestro trabajo personal también, volvernos a ver y ser conscientes de este proceso en el que estamos inmersos y reconstruirnos. Yo creo que estamos en esa oportunidad. Ya, muy bien. Si es que no hubiera alguna otra pregunta, alguna intervención de los presentes, daríamos por terminada la reunión. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Gracias, Ana Patricia. Chao. Chao.